se edita un número de una revista, algo bastante positivo tener un hijo, digamos. Sobre todo las dificultades que tiene publicar y más por esta tendencia para un tanto primitiva de leer los libros digitalmente. Digamos. La experiencia de tener un libro en la mano es olerlo, oler la tinta, el papel, y vivencias que no se logran en un tablet o en un Kindle o en todas estas cosas que pueden ser muy prácticas, pero que no son un recurso. La edición, como todas estas ediciones en esta universidad, mucho esfuerzo y con un equipo muy reducido. Por esa razón tengo que agradecer a mis ayudantes de cátedra, a Giuliano Conti y a Juan Pablo Prieto, que trabajaron conmigo codo a codo en esta edición. Bueno, todos, por supuesto, los que enviaron sus trabajos cuando se les pidió. De todas maneras, yo soy el responsable de esta edición, por lo tanto, si hay errores, los tengo que asumir. Esta, nosotros no deja de ser importante porque es el volumen 16, ¿no es cierto? En una breve historia, el primer volumen se publicó en el año 77 y le llevó a cabo a Adolfo posteriormente, 82 se publicó recién el segundo volumen, ya a partir de esa fecha prácticamente yo cargo de esa edición. Estaba don Héctor vivo en esa época y lo hacíamos conjuntamente, el responsable era yo, digamos. Ha sido siempre y me parece una responsabilidad extraordinaria, ¿no? Editar un libro es una verdadera noticia, digamos. No voy a hacer una reseña, no, la reseña la hará cada uno cuando la lea, pero resumo rápidamente, es el resultado de todo lo que se hizo en la Semana de Estudios Romanos anterior, porque no es esa la idea de esta revista. Esta revista no es una revista, digamos, en calidad de un acta, nunca lo ha sido, y tampoco es una revista periódica, ¿no es cierto?, porque tampoco se edita anualmente, lo que nos descalifica, nos quedamos fuera de todos los listados, de los índices, pero nos da exactamente igual, digamos. Es una revista que contiene los mejores trabajos, no solamente de las últimas semanas, sino también de algunas anteriores, a quienes por diversas razones son ofrecidos. Tiene en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 artículos aproximadamente, 435 totaliza. Está dedicada a dos grandes historiadores que han fallecido en los últimos años. El primero de ellos, alfabético, Claude Nicollet, y el segundo de ellos es el historiador inglés Wolfgang, quien tiene, como sabemos, un comentario de Tito Livio extraordinario que, a mi juicio, no ha sido superado. Por tal razón, yo me voy a referir brevemente a Claude Nicollet y le he pedido a mi joven ayudante Juan Pablo Prieto que se atreva a referirse a Wolfgang. ¿Por qué lo hice? Porque él, dentro de los trabajos de investigación que desarrollo, ha estado trabajando a Polibio en los últimos 2 años, trabajó, por supuesto, en la obra de Wolfgang, se entusiasmó con la obra de Wolfgang, trabajó muchas otras cosas de este historiador, y por ese entusiasmo y ese reconocimiento que él en un momento me comentó de la obra de Wolfgang, le sugerí que hiciera este trabajo. Por lo tanto, él lo va a leer, digamos. Vamos entonces a Claude René Nicollet. Vivió entre 1930 y el año 2010. Claude Nicollet nació en Marsella el 15 de septiembre de 1930 y murió a los 80 años en París el 24 de diciembre del año 2010. En Pisa, durante el caluroso mes de julio del año 2009, el profesor Humberto Laffi
Ya me había comentado que su amigo Claude Nicollet estaba bastante delicado de salud, pero jamás me imaginé que al poco tiempo esta conversación nos dejaría. Claude Nicollet fue un profundo e innovador historiador de la civilización romana, en particular de la República y de los inicios del Principado, especialmente el período de los Gracos. La obra de este historiador francés revitalizó los estudios de la Roma republicana, estudios que hasta mediados del siglo pasado estaban hasta cierto punto subordinados a las investigaciones y publicaciones que se multiplicaban sobre los problemas del imperio, de las cuales sus autores fueron grandes y reconocidas figuras de la historiografía moderna. Nicollet entendió la historia de Roma, de la Roma republicana y de una Italia romana como un momento fundamental en el desarrollo de la política y de la cultura itálica, como en el rol trascendental que ella tomó en el desarrollo del mundo clásico. La historia política de Roma, en especial sus instituciones e ideologías, fue una de sus principales inquietudes, como también los temas de historia económica, financiera y social. En ese ámbito son particularmente trascendentes sus estudios sobre la clase ecuestre, todo esto en el mundo de la República, periodo en el cual aplica también con maestría el método prosopográfico. Nicollet demuestra además una permanente preocupación por la Francia contemporánea y su historia política, en particular el radicalismo. Quizás porque me he dedicado prácticamente toda mi vida al estudio de Roma republicana, he sentido un gran respeto y admiración por su obra histórica y a pesar que lamentablemente no lo conocí personalmente, estuve académicamente cerca, porque Claude Nicollet, primero que nada, mantuvo una relación muy estrecha con algunos colegas del Departamento de Ciencia Histórica del Mundo Antiguo de la Universidad de Pisa, donde hice, como ustedes saben, mis estudios de doctorado, y porque cuando en 1976 iniciaba mis primeras exploraciones en las universidades europeas con la finalidad de realizar mis estudios de doctorado, influido por ese clarísimo meridiano y breve libro titulado Las ideas políticas en una Roma republicana, editado en París por la librería Armand Collin en 1964, le escribí a la Sorbona preguntándole si me podía recibir y guiar en dichos estudios. Demostrando una gran generosidad, porque en esos años, me imagino, no era nada de corriente recibir una carta desde Chile, por carta del 21 de octubre de ese año, me respondió que aceptaba dirigir mi tesis en Historia Romana sobre un tema que él me propondría, para lo cual esperaba que obtuviera la beca del gobierno de Francia a la que ese año estaba postulando, la que finalmente no obtuve, porque en esa oportunidad se le dio preferencia a la ciencia y a la tecnología, algo bastante frecuente en disciplinas como la nuestra y en países como los nuestros. La carrera académica de Claude Nicollet fue de una gran intensidad. En 1950 se integra a la École Normale Supérieure, quedando en 1954 como asociado de Historia. Entre 1957 y 1959 es miembro de la École Française de Rome y entre 1959 y 1961 llega a ser maestro de conferencia en la Universidad de Túnez. Desde ese año hasta 1969 ocupa el cargo de maître assistant en la Facultad de Letras de Caen. En un memorable discurso pronunciado en 1994, con ocasión de la entrega que se le hace en Italia del premio Galileo Galilei, que se titula La historia de cui ci occupiamo, señala que uno de los momentos que más contribuyó en su formación fue el privilegio de haber trabajado bajo la dirección del distinguido profesor William Sexton, a quien lo recuerda con devoción y afecto, reconociendo que fue el maestro que él más contribuyó en su formación. Recordemos que Sexton fue discípulo y sucesor de Carcopinó en la Sorbona. Refiriéndose sobre su obra, Nicollet piensa que la historia de la que nos ocupamos, los sujetos que investigamos durante toda una vida de búsqueda e investigación, rara vez siguen una trayectoria recta. El azar y la necesidad, las contingencias y la libre elección se suceden para darle un sentido que encuentra a menudo alguna coherencia. Solo cuando se está en el ocaso de una vida, cuando se da una mirada hacia atrás. En este periodo, Nicollet va a definir sus intereses prioritarios en los estudios de Roma republicana. En 1966
obtiene el grado de doctor en letras con la tesis El orden ecuestre en la época republicana, 312-43 a.C., la que la biblioteca de la École Française de Atenas de Roma publica en su primera edición en París en 1966. Y la segunda parte, que corresponde a su tesis secundaria, que es la prosografía de los caballeros romanos, se publica el año 74 por la misma editorial. Como comenta su amigo y amigo Jean-Louis Ferrari, este trabajo es fundamental para entender cómo los senadores y los caballeros en realidad pertenecían a una misma clase social, pero constituían dos órdenes muy diferentes donde cada uno jugaba un rol en la ciudad, sobre todo a partir de los gracos, cuando el orden ecuestre disputaba las judicaturas a los senadores que controlaban las grandes corporaciones republicanas. En 1969 toma la dirección de estudio de la École Pratique des Hautes Études, sección cuarto, Instituciones Políticas de Roma. En 1969 y 1992 es profesor de Historia Romana en la Sorbona. Lo impresionante es que en un periodo como el que les describo, repleto de actividades y de responsabilidades de carácter administrativo, escribirá dos de sus más importantes libros: Los Gracos, la crisis agraria y revolución en Roma, publicado por Gallimard en París de 1967, un magistral análisis y descripción de las principales estructuras políticas y religiosas romanas itálicas del siglo III hasta el término del proceso de organización municipal a finales de la República, y Le Métier de Citoyen dans la Rome républicaine, publicado también por Gallimard en París en 1976, en el cual estudia los diversos aspectos de la posición del ciudadano en la vida civil y política de la sociedad romana en el periodo republicano. Un libro que el historiador italiano Filippo Cassola describe como un trabajo agudamente escrito en el que Nicolé, en el largo camino recorrido por los diversos aspectos del mundo romano, se permite formular con autoridad conclusiones importantes que se contraponen felizmente a juicios hoy corrientes en una parte significativa de la historiografía. Durante todo el periodo republicano, el Estado romano, a pesar de la estratificación social y de los privilegios fundados en las leyes o en la tradición, pudo contar con el apoyo de la base cívica. Los miembros de la oligarquía, o algunos de ellos, serían hipócritas en el pretender, dice Cassola, ser representantes de la voluntad o de los intereses populares porque el pueblo todavía cree en las instituciones. Sobre esto, Nicolé sostiene que es evidente que por muy oligárquico que se lo imaginase, el sistema político romano implicaba un cierto grado de comunicación, y no solamente en un solo sentido, sino entre la masa y la clase política. Formalmente la iniciativa parece pertenecer sobre todo a los miembros de esta última, pero el sistema podía también, dentro de ciertos límites, funcionar en sentido inverso, y las masas a su vez podían hacer pasar un cierto número de sus reivindicaciones esenciales, las que para ser escuchadas debían encontrar en el ámbito de la clase política un adalid dispuesto a defenderlas, estimulados por la necesidad de asegurarse el apoyo popular. Este es un periodo en el cual Nicolé influye de gran manera en muchos de sus estudiantes, que se convertirán más adelante en destacados académicos, entre los que están François Sinat, Ségolène de Mougins, Jean-Michel David, Marianne Coudry y Claudia Moatti. A ellos debemos agregar otros jóvenes que en esa época no iban por el camino de la historia, pero que terminaron ahí. Me refiero, por ejemplo, a John Chait, hoy un prestigioso y reconocido especialista en la religión romana, del cual afortunadamente algunas de sus obras han sido editadas en español. Es muy explicable entonces que la mayoría de sus discípulos respalden el volumen de los Cahiers del Centro de Gustave Glot, que el año 2011 aparece bajo el título de homenaje a Claude Nicolé, historiador y ciudadano, como la mejor manera de agradecerle su aporte en la formación y el desarrollo de la carrera académica de cada uno de ellos. En nuestra América, en los comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, en el mejor de los casos conocíamos algunas de sus obras en francés porque las habíamos podido conseguir casi siempre de manera particular. Esto cambia cuando se llega el momento en que yo diría, milagrosamente, se publica en español su fundamental obra en 2 volúmenes, Roma y la conquista del mundo romano, con un primer volumen dedicado a estudiar el problema de las estructuras de la Italia romana y el segundo un volumen dedicado a estudiar en forma colectiva el problema de la génesis de un imperio,
en el cual escriben, además de Nicolé, Sincère, Desagne, Nony, Godinot, Armand, Ferrari, Bertrand y Vidal-Naquet. Todos ellos, como sabemos hoy, especialistas consagrados universalmente. Esta publicación tuvo carácter de milagrosa porque además la editorial Labor, que publicó esta obra entre 1982 y 1984, entiendo que posteriormente desapareció, llevándose una de las mejores colecciones de historia universal como fue Nueva Clio. 6 años separan la edición española de la primera edición francesa, que fue editada por las prensas universitarias de Francia entre 1977 y 1978. Lo que en esa época fue algo muy poco común, más aún porque hasta lo que yo sé, después de esta publicación, nunca más se editó en español otra obra de Nicolé. Pero su historia continúa. En 1978, director del ERA en el CNR, y entre 1981 y 1992 fue director del Centro Glot de la Sorbonne, París I y París IV. A pesar de esa obra de Nicolás, especialmente en la República Romana, en algunos momentos asoma los problemas del imperio, que hace también magistralmente. En el caso, una de las más novedosas y originales referencias geopolíticas sobre el imperio en la época de Augusto, en la cual hace un reconocimiento crítico categorizando los instrumentos que permiten el desarrollo del proceso de racionalización de la administración especial. Me refiero al Inventario del Mundo, Geografía y Política en los orígenes del Imperio Romano, que fue editada en París en 1988 y que tiene, por lo menos la edición que yo conozco, una edición también italiana. Posiblemente uno de los momentos más importantes para el desarrollo de su vida fue cuando es nombrado director de l'École Française de Rome, en su sede del Palacio Farnese, la que dirigirá entre 1992 y 1995. Como historiador, considera esta una etapa extraordinaria porque puso a su alcance el impresionante, dice él, desarrollo de los descubrimientos logrados por los estudiosos italianos sobre la historia local de Italia, los que se convierten en numerosas publicaciones a las cuales difícilmente habría tenido acceso si hubiera estado fuera de Italia, razón por la cual considera indispensable que los jóvenes investigadores franceses vayan a estudiar en una etapa al Palacio Farnese. En 1957, más de 30 años antes de esto que relato, Nicolé había sido estudiante y miembro de l'École, en momentos en que la dirigía Jean Vallée, quien en París había tenido la fama de ser el más severo y temido de los filólogos. En cambio, en Roma, relata Nicolé, fue el más acogedor de los directores, lo que le permitió, a través de su intermedio, conocer a grandes maestros italianos y extranjeros. No olvidemos que otros países de gran cultura y tradición también tienen escuelas e institutos de carácter nacional en Roma. Realidad que convierte a la ciudad eterna en una gran sede que concentra permanentemente a grandes estudiosos. Así fue como tuvo la oportunidad de conocer a Attilio Stasio, a Franco Pambini, a Claudio Sestiere, a Lili Rothsteiler y a Ward Perkins, Ettore Lepore y Gianfranco Tibilietti, entre otros distinguidos profesores. Pero sin lugar a dudas que con el que mantuvo una estrecha amistad acompañada de un respeto y admiración mutua fue con el profesor Emilio Gava, amistad que se mantuvo hasta su muerte. Este último, comentando para la revista Teneum el libro de Nicolé Tributum, Investigación sobre la Fiscalidad Directa en la República Romana, editado en Bonn en 1976, al referirse a la gran calidad del estudio, considera que los resultados son en gran medida posibles porque Nicolé demuestra su sensibilidad como historiador. No puedo dejar de referirme en esta ocasión a otra faceta de Claude Nicolé, la del hombre público, con un profundo sentimiento republicano, cuya historia se desarrolla paralelamente a los hechos académicos que he intentado mencionar. No es extraño entonces que en 1956 forme parte, aunque por un breve tiempo, del gabinete de Pierre Mendès France, en esa época ministro de Estado, sin cartera en el gobierno de Guy Mollet, entre el 1 de febrero y 23 de mayo de 1956. Pero dimitió rápidamente por sus desacuerdos respecto de la política gubernamental llevada a cabo en Argelia. Esta breve aparición en la política no impidió que estuviera entre 1956 y 1963 a la cabeza de los Cahiers de la République, lo que va de la mano con uno de sus primeros libros publicados en la legendaria colección Quesseye, titulado
publicado El radicalismo, editado en 1957. Entre 1973 y 1991 vive otras experiencias políticas de interés, entre ellas una infructuosa candidatura a diputado en 1973, como también su participación en el Ministerio de Educación Nacional entre 1984 y 1985 y en el Ministerio de la Defensa en 1989 y 1991. Es seguramente por estos hechos que analiza los problemas de Francia y Europa, publicando en 1982 Las ideas republicanas en Francia, ensayos de historia crítica, 1789-1924. Y en 1993, La República en Francia, État de lieu y la fábrica de una nación y la Francia entre Roma y los germanos, que fue uno de sus últimos libros publicados en el año 2003. Escritos que son el resultado de un total convencimiento acerca de la recíproca influencia que existe entre el legado clásico, especialmente el romano, y las nuevas realidades culturales desarrolladas desde el iluminismo y el romanticismo en una línea en la cual destaca el reconocimiento a la vitalidad y el significado que tienen el mundo romano y el itálico antiguo con la cultura moderna. Con una trayectoria como la que les describo, es fácil explicarse por qué fue miembro de la Sociedad de Estudios Latinos, en la que terminó siendo su presidente, de la Sociedad Nacional de Anticuarios de Francia, miembro del Instituto Arqueológico de Berlín, de la Sociedad para la Promoción de los Estudios Romanos de Londres, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, del Grupo de Revisión de Textos y Leyes Romanas de Cambridge, de la Academia Británica de Londres y la Academia Dei Lincei de Roma. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Liege y de Bruselas y en 1986 pasa a ser miembro ordinario de la Academia de Inscripción et des Lettres. Todo esto la República Francesa se lo reconoce nombrándolo oficial de la Legión de Honor, comandante del Orden de las Palmas Académicas y caballero del Orden de las Artes y de las Letras. Publicó más de 20 libros y más de un centenar de artículos sobre el mundo antiguo e historia de la República Romana y del Imperio, que en el mundo académico y nosotros, desde una magna Grecia americana, le agradecemos vivamente. Todos libros editados con una gran austeridad, en ediciones rústicas, sin colores ni tapas con diseños ribombantes, en el viejo estilo de la Academia Europea. Libros que cuando uno adquiría a medida que los leía, iba descubriéndolos con el abre carta en la mano, abriendo cada una de sus páginas, porque éstas ni siquiera venían cortadas en la imprenta, algo que se convertiría en un jubiloso ritual y que nuestros jóvenes estudiantes, con los adelantos y facilidades de hoy, lamentablemente, difícilmente experimentarán. Una obra admirable de un hombre admirable. Gracias. Invito a Juan Pablo Prieto para que... Muchas gracias, profesor. Comentando un poco cómo le hablaba, cómo me encontré con Wolfgang, no deja de ser memorable que cuando yo era un estudiante de primer semestre, tan ignorante como uno puede ser, me acerqué al profesor, bueno, quería preguntarle un detalle sobre Polibio y él me dijo con ese tono de director, de mando, ¿revisaste a Wolfgang? Y me quedó claro, muy claro. Al respecto, una historia personal como profesor Bonocura respecto de Wolfgang, pero sí he decidido por ello, por sobre todo rescatar los testimonios del propio profesor Wolfgang y la gente con la que él interactuó. Y de ese modo pude comunicarme con muchas personas en Inglaterra y les extiendo el agradecimiento, particularmente a Peter Garnsey, Dorothy Thompson, su hija, Robin Seeger y a Thomas Harrison por su ayuda en la elaboración de este homenaje. Crítico inigualable de las fuentes helenísticas, un realista de posguerra, un marxista sin militancia y un docente directo y abierto al debate. Son las principales etiquetas entre las muchas impuestas a Frank Wallace Wolfgang por sus pares a lo largo de su vida y que Arnaldo Momigliano, en un congreso en la Universidad de Chicago de 1984, en honor a este historiador inglés, resumió diciendo: Wolfgang no sería el historiador que es sin su profundo compromiso con la racionalidad, la justicia social, la comprensión internacional, su buen juicio en el evaluar las fuentes y la dedicada atención hacia las críticas.
Nacido el 10 de diciembre de 1909, cerca de Yorkshire, hijo de un profesor de escuela y nieto de un humilde zapatero, Wolfgang estuvo siempre orgulloso de sus orígenes y aspiró a emular el esfuerzo y dedicación de su familia. Fue así que a los 18 años, Wolfgang obtuvo una beca para el College de Peterhouse, tras lo cual, en palabras de su propio amigo Peter Garnsey, un premio parecía conducirle a otro con sorprendente naturalidad, ganando sucesivamente una beca de investigación por un año que incluyó un viaje a Grecia y después el aprendizaje en Jena del alemán. Años después, sobre la importancia de estos viajes, él mismo diría en sus memorias, que se me extendió gracias a la hija Dorothy Thompson, que no están editadas: los estudiantes de historia antigua deberían todos, idealmente, poder hacer su propio viaje a través del Mediterráneo. Si esto es muy difícil, es esencial, al menos, que tengan una forma alternativa de ganar para sí una imagen de aquellos espacios permanentes del Mediterráneo que han afectado la forma de vida de sus habitantes. Graduándose en 1931 y con 29 años de edad, Wolfgang daba sus primeros pasos en el mundo académico, escribiendo su primera obra titulada Aratus of Sicyon, la cual, gracias a su rigor y coherencia metodológica, ganó en 1932 el premio Thirlwall, siendo impresa al año siguiente por la Cambridge University Press. 2 años después de la publicación de este libro, Wolfgang se casaría con Mary Fox, una ayuda invaluable en su trabajo a lo largo de toda su vida, y al poco tiempo fue aceptado a la Universidad de Liverpool como asistente de latín y 2 años después, en 1936, como profesor de cátedra. Sobre Mary Fox particularmente, su hija me reveló la importancia sutil del trabajo que tenía su esposa. Cada día trabajaba en la mañana y a las 11 de la mañana bajaba y le explicaba lo que había leído, jugando ese juego que decía su hija, el juego de silencios y gestos con los cuales se aprobaba lo que había hecho su esposo. Durante esta época, y con el ascenso del fascismo en Europa, Wolfgang tomó una decidida posición contra la Alemania de Hitler y afloró en sus dichos una perspectiva más política y más radical, se podría decir. Así lo revela una carta del diario Wallace News en respuesta a Miss Collins, miembro de la Unión Británica de Fascistas y Nacionalsocialistas, el 23 de noviembre de 1937, diciendo: «Seamos muy claros, el fascismo es un movimiento que niega la democracia en la teoría y la violenta en la práctica, y clama hoy por la libertad de palabra con el único fin de adquirir el poder suficiente como para destruirla a su debido momento». Fue así que, movidos ambos por la emergencia del fascismo, fueron miembros del partido, activos del Partido Comunista Británico desde 1934. Sin embargo, como aclara uno de sus amigos, Robin Seeger, esta radicalización del pensamiento de Wolfgang estuvo siempre inspirada no por ideologías doctrinarias, sino por una devoción hacia la justicia social. Con el sorpresivo pacto entre la Alemania nazi y la Rusia de Stalin, Wolfgang atemperaría su partidismo en política, y como recordaba en sus memorias, hasta entonces, como nosotros lo habíamos acatado, la posición comunista había sido oponerse al fascismo y generar un apoyo transversal con este fin. Esto fue deshecho con la noticia del pacto Molotov-Ribbentrop el 23 de agosto del 33. Antes, el diario comunista Daily Worker había afirmado con firmeza y convicción que la guerra debía ser buscada con vigor y que cualquier intento de compromiso para con Hitler, resistido. Pero de pronto, el partido recibió órdenes de Moscú de revertir dicha política. Visto en retrospectiva, afirmaba Wolfgang, esto parece tan ridículo y absurdo que uno se pregunta cómo alguien pudo haberlo tomado en serio. Pero en aquel entonces no parecía tan obvio. Yo nunca dejé de aceptar la nueva política, pero por varios meses estuve confuso y agitado sobre qué debía creer. Yo todavía era un marxista, en algún sentido, aunque me había separado decisivamente del partido, cuyos cambios de políticas lo volvieron despreciable, pues cuando Hitler atacó a Stalin, la guerra se había vuelto, como por arte de magia, nuevamente justa y debía ser apoyada. Todo lo anterior no menguó sus creencias, aunque marcó una progresiva moderación y reserva. Si bien, debido a su historial comunista, no se le permitió integrar la Guardia Ciudadana, sí pudo ingresar a la compañía de bomberos y realizar vigilias nocturnas contra los bombardeos alemanes, mientras que ayudaba a los refugiados de la Blitzkrieg nazi y el régimen de Mussolini, recibiendo en su hogar académicos como el fisiólogo Italo Calma, el historiador y periodista antifascista Pietro Treves y el famoso Arnaldo Momigliano, con quien forjó una gran amistad. Fue en estos tiempos convulsionados que nacieron sus 3 hijos y produjo sus 2 siguientes obras, Philippics of Macedonia and the Decline of the Roman Empire. Estos evidencian, vistos en perspectiva, las vertientes principales que su trabajo adquirirá en mayor medida el resto de su vida. Escrito en los albores de la guerra y habiendo ganado el premio Hart en 1939, su libro Philippics of Macedonia fue publicado en 1940 en los tiempos más oscuros de la Europa. El texto, siguiendo el realismo y objetividad de su Arato de Sicyon,
mantenía sus pretensiones metodológicas iniciales. Destacó la rigurosidad con la que desmanteló la pretensión previa de las eminencias pasadas, que veían en Filipo V el último de los griegos y un esfuerzo final de unificación nacional. Con magistral y acucioso manejo de las críticas hacia la fuente, Wolfgang identificó en la política del rey macedonio una serie de pretensiones autónomas y, en gran medida, crítico el mismo del propio Polibio, extrajo de su conducta los caracteres de un hombre de Estado coherente y esencial para comprender los últimos siglos del mundo helenístico. Este rigor metodológico, plasmado en uno de sus artículos en 1934, afirmando él, decía: 3 años de guerra han aclarado un gran número de problemas. La guerra nos ha forzado a tomar bandos, y es así crucial que los escolares sean capaces de distinguir en su comprensión de la historia de Roma entre un juicio intelectual, una aprobación moral y un sentimiento como el entusiasmo. Terminada la guerra, Wolfgang publicaría en 1946 su tercera obra, The Decline of the Roman Empire, un ensayo relativamente breve que reflejaría como ninguno de sus trabajos posteriores sus convicciones personales. Muchas de sus ideas en esta obra que ya habían tomado forma algunos años atrás, como lo revela su escrito de 1944, The Causes of Greek Decline, y lo citamos. El Golfo Sarónico, una vez el centro del mundo, es hoy, para Grecia, un lago moribundo serpenteado por restos de ciudades muertas. En ese trágico declive, no confinado a la Grecia central, somos confrontados con uno de los problemas más urgentes para la historia antigua y con un sentido especial para nuestra generación, que vive en una era de agitaciones económicas, políticas y espirituales aún antes de que las bombas convirtiesen nuestras ciudades en ruinas también. En un mundo que salía de la barbarie y la destrucción y que auguraba el declive del Imperio Británico y la incertidumbre del porvenir, Wolfgang plasmó y recombinó en sus estudios sobre los factores de la decadencia del Imperio Romano las leyes históricas de Marx y Engels, el decadentismo de la civilización occidental spengleriano y la esperanza voluntarista de Toynbee. Para él, Roma terminó por ser una sociedad esclavista que decantó, paulatinamente, en un estado corporativista, dominado por una burguesía incapaz de dar el salto industrial esencial para su futuro, lo cual terminaría por abrir el camino hacia las hordas bárbaras, dinámicas y vitalistas. Veía en este estado tardo-romano corporativista una peligrosa similitud con el poder fascista, considerándolos a ambos la mayor amenaza para Occidente, y por ello exactamente era que aspiraba a reflejar en los errores de Roma las lecciones para Inglaterra y la Europa de su tiempo. En sus palabras, de sus memorias, entre los sistemas del fascismo moderno y el antiguo Estado corporativista romano existe casi una completa correspondencia política, social y cultural. Y era más enfático aún. Ambas instituciones, el Estado corporativista y el fascismo, representan un intento forzado por mantener funcionando un sistema social decadente al costo de la felicidad y libertad de sus masas populares. Ambos proveen lujos a una minoría afortunada, mientras obligan al resto a aceptar la escasez y las privaciones como su porción natural. Ambos acompañan a la cadencia cultural, el declive en el racionalismo y el pensamiento científico. Sin embargo, en este llamado profundo de reflexión sobre Occidente, Wolfgang pareció a los ojos de sus contemporáneos ceder a algunos pasajes de dogmatismo y la generalización, cosa que resultaba para el historiador de una ambivalencia extrañamente satisfactoria. Como Miliano recordaba en la conferencia de 1984 en Chicago, cuando le dije a Frank Wolfgang en una ocasión que los lectores soviéticos de su libro, particularmente Tarkov, pensaban que, si bien no alcanzaba el éxito como un marxista coherente, causaba sin embargo un saludable respeto por su trabajo, él se mostró contento tanto con el lado negativo como positivo de semejante juicio. Del otro lado del muro, sin embargo, las opiniones eran más duras. En la mayoría de los casos se le acusaba de peligrosos anacronismos conceptuales, corporativismo, burguesía, industria, o de malinterpretaciones. ¿Podía considerarse el orden ecuestre una gran clase media dispuesta al comercio y la manufactura antes que terratenientes? O hasta incluso de presunciones ahistóricas. ¿Es la revolución industrial un resultado natural? Pese a ello, se extraía un análisis estimulante, problematizador y, en palabras de Arnold Jones, sobre un tema de interés imperecedero, pero cuyas premisas y conclusiones parecían reflejar con mayor fuerza los sesgos y prejuicios de un hombre de posguerra. Todo lo anterior, sin embargo, no pasó desapercibido para el propio Wolfgang. Desde su punto de vista y para el resto de su vida, un historiador no podía desatender su método si quería sortear en el proceso suposiciones y prejuicios. Pero en un mismo sentido, ello no podía imposibilitarlo de enfrentar el problema de conciliar el objeto de su estudio con el mundo en que vivía. Sus actos y dichos hasta entonces le imponían este a veces tenso equilibrio, y en sus palabras, es el trabajo de un historiador comprender, no moralizar, descubrir las causas y resultados, no entregar juicios éticos sobre personas o políticas, y evitemos,
Como si se tratase de una plaga, las analogías superficiales con las circunstancias de nuestro mundo moderno, tan diferentes del mundo clásico. De las críticas recibidas en sus 2 libros, Wolfgang extraería lecciones, y fue así que ya desde 1944 empezó a trabajar en lo que sería quizás su obra más importante y fundamental hasta nuestros días. Habiendo pensado un año antes realizar un comentario de las historias de Tácito, Wolfgang decidió finalmente abocarse a la monumental tarea de elaborar un comentario extenso de la obra de Polibio, con más de 30 años de trabajo y que resultaría en 3 tomos con un total de casi 2.500 páginas, con referencia a autores y tópicos acabados de todos los problemas, temáticas y conclusiones obtenidas en cada esfera del trabajo referida a la obra del historiador griego. A lo largo de todos sus años trabajando en esta obra y sus publicaciones sucesivas, en 1957, 1967 y 1979, las alabanzas y felicitaciones silenciaron las escuetas y casi puntillistas críticas o precisiones a su trabajo. Ahora bien, ¿por qué escoger un trabajo como el de un comentario crítico y especialmente de Polibio? Más allá de sus acercamientos escolares a esta obra, que sin duda no deja de en general, como lo revela él mismo en su último escrito en el 2007, su profesor de colegio, Ned Goddard, le ofreció una breve traducción de Polibio en una traducción alemana que no recordaba, pero que sin embargo refleja que le marcó su vida, siendo que a otro niño al lado le habían entregado el mismo texto y se dedicó a los negocios como él se reía. Una respuesta más específica y satisfactoria puede encontrarse mirando con atención su trabajo durante la guerra. Preocupado en un principio por las causas de la considerada decadencia del mundo griego y posteriormente por las del Imperio Romano, en consonancia con su época, comprendemos por qué Tácito se le presentó como una opción interesante. Sin embargo, a su vez, esto nos revela con mayor fuerza la razón tras elegir un comentario a la obra de Polibio, pues en él se encontraría aquel puente explicativo entre The Causes of Greek Decline y The Decline of the Roman Empire. Es así que debemos interpretar el interés de Wolfgang por la anaciclosis polibiana, una suerte de esfuerzo intelectual por lidiar con los desastres venideros y la comprensión del método investigativo y vida personal del historiador griego, atravesadas por los dilemas de la traición, la fortuna y la interpretación histórica de la contingencia. Sin embargo, la que no solo descansaba en sus meditaciones sobre la decadencia de Occidente, haciéndose además eco de las críticas recibidas en su biografía de Arato y Filipo V, se preocupó por hacer una obra que le hablase al historiador en sus diversas especialidades antes que al filólogo, esto último ya realizado por el comentario de Johannes Weishauser del siglo XVIII. El mismo Wolfgang afirmaba en su primer volumen: la mayoría de la gente que lee hoy a Polibio ve en él la principal fuente para mucha de la historia helenística como para la de las guerras púnicas, pero por sobre todo como el primer hombre que por primera vez captó el problema del ascenso de Roma al imperio mundial. Esa es la necesidad de estos lectores a las que este trabajo pretende saciar. Es así que este monumental trabajo pretendía, y creemos que de hecho lo logró, difundir y mejorar los estudios y estudiosos de un historiador y una época primordiales para comprender el valor de Roma y sus enseñanzas para la civilización occidental. En el intertanto que trabajaba en su comentario, en la década de los 60 y 70, Wolfgang se dedicó a mejorar la calidad del Departamento de Estudios Clásicos de la Universidad de Liverpool, donde demostró su vocación docente e inició la enseñanza y debate con una nueva generación de clasicistas y helenistas ingleses, como Robin Seeger, Simon Hornblower, Peter Garnsey, Owen Murray, Michael Crawford y Brian McLean, entre muchos otros. Todos ellos daban cuenta de su amabilidad y comprensión, ayuda sin interferencia y estímulos o impresiones, o de cómo esa rara modestia y comprensión se unía a una extraordinaria generosidad de espíritu y una apertura y tolerancia a los otros. Era una inmensa ayuda para los estudiantes jóvenes, afirmó Owen Murray, y se complacía mucho de leer sus trabajos, conversar con ellos y hasta de conocerlos. En paralelo, se dedicó a elaborar una reedición de su libro The Decline of the Late Roman Empire, ahora bajo el nombre The Awful Revolution, expresión extraída de la obra de Edward Gibbon, donde la ruidosa inmediatez del libro original dio paso a un tono más académico, atemperando algunos de sus juicios iniciales y extendiendo su estudio a los siglos IV y V después de Cristo, pero sin comprometer su fondo filosófico. Permanecían intactas sus creencias en el significado trascendental de este período para nuestra actualidad, la caracterización de una sociedad minoritariamente afortunada al costo de una minoría miserable, sus cuidadosas analogías con el tiempo moderno y la teoría de la parálisis tecnológica. Fue publicado en 1969 y en 1994 se tradujo al español por Alianza Editorial. Algo extraño en su trabajo. Así, Wolfgang terminaba de posicionar sus escritos y su persona como referente imprescindible para estudiar la vida y la obra del historiador Polibio y su época. En 1977, con 61 años de edad, Wolfgang se retiró de su trabajo catedrático en Liverpool y migró a Cambridge, donde luego del fallecimiento de su esposa en 1987 vivió con su hija Dorothy.
El retiro, sin embargo, no detuvo su trabajo, siendo el mejor ejemplo de aquello que en 1981 publicó su libro The Hellenistic World, una obra coherente, actualizada y rigurosa sobre la historia política y social del mundo mediterráneo oriental entre la batalla de Queronea y la destrucción de Corinto. Se trata de un trabajo que daba cuenta de toda una vida dedicada a la reflexión sobre el mundo helenístico y reflejaba una suerte de acuerdo tácito entre sus ideas más políticas iniciales y su estilo de trabajo posterior. Por un lado, la gran precisión y sentido didáctico, un acercamiento a las fuentes para los lectores mismos, así como un delicado equilibrio entre los procesos regionales y la visión global de todo un período. Por otro lado, alusiones a la revolución social, amenazante tras cada crisis económica, y quizás más notoria aún, la debilidad tecnológica y su descripción del reino tolemaico como un estado corporativista decadente de estilo fascistoide, como él mismo declara en su libro, lo citamos. El poder perdido por la corona tolemaica parece anticipar las condiciones de la decadencia del Imperio Romano, medio milenio más tarde. El Egipto tolemaico habría caído como víctima de su propia riqueza, empleada a servicio de unos intereses que jamás fueron los suyos. Quizá el mejor testimonio de su trabajo hasta nuestros días se ve reflejado en su traducción al español publicada por la editorial Gredos del 2012 y con anterioridad en otras lenguas como el alemán en el 84 y en italiano en el 96. Esta obra, sumada a su obra Polybios, que escribió en Estados Unidos y que permitió resumir sus reflexiones obtenidas del comentario, el cual él expresaba con un tono de broma que escribir un comentario durante tantas décadas era como un camisón de fuerza y se sentía agradable poder desenvolverse en un libro más flexible, seguido de sus compilaciones de artículos y aportes a obras colectivas sobre la historia de Macedonia y el mundo helenístico, reflejan un estudioso incesante y que se mantuvo activo en la plenitud de sus facultades bien entrados sus 80 y 90 años. Solo los últimos años de su vida declinó rápida y severamente. En el año 2007 sufrió un derrame cerebral y, como recuerda el colega y amigo Robin Seeger, se recuperó lo suficiente como para escribir las cartas navideñas para sus amigos, pero en estas su letra manuscrita había cambiado radicalmente, aunque aún resultaba magistralmente legible como siempre. Fallecería un año después, el 23 de agosto de 2008. Había desaparecido uno de los estudiosos clave de toda una generación de clasicistas, un académico catalogado como el tercer integrante de la gran trinidad de historiadores clásicos británicos contemporáneos, junto a Arnold Jones y Ronald Syme. A partir de esta breve mirada a la vida y obra de este historiador, podemos concordar con el juicio momiliano respecto a su persona, racionalidad, justicia social y comprensión internacional, sin olvidar su talento como docente y una vida dedicada al debate académico conjugada con la humildad del estudioso consciente de su privilegiada situación. Se trató, en definitiva, de un historiador que, buscando en el pasado clásico respuestas a su tiempo, nunca abandonó por ello su rigor y método de trabajo hacia las fuentes que lo apasionaron toda su vida. El conocimiento de su trabajo y sus logros podrían a veces pasar desapercibidos o a un segundo plano en Latinoamérica. Sin embargo, nuevas generaciones de académicos de todo el mundo, incluyendo los de habla hispana, han demostrado un renovado interés por estudiar la obra del historiador griego Polibio y han encontrado en la obra de Wolfgang el fundamento sobre el cual poder apoyarse, desde sus diversos intereses y metodologías, y a su vez proponer una aspiración a reactualizar la validez y profundidad de las reflexiones y lecciones propuestas por este historiador clásico en lo que pareció ser el ocaso del helenismo y el amanecer de los Ramanitas. Es así que hemos intentado recapitular su vida y su obra en esta ocasión. En lo concreto, podríamos decir que Wolfgang logró unificar los estudios de la civilización helenística como una totalidad, sin abandonar por ello la interpretación esencial de sus textos y vestigios. En un ámbito quizás más amplio y universal, aportó sin dudas una elección de método y conducta, y acaso la más importante para los estudiosos de la antigüedad en todo el mundo, y quienes se han acercado a su trabajo usan, yo creo, como referente. El labor de los profesores Bruce Gibson y Thomas Harrison, editores de la recientemente publicada compilación de ensayos en honor al profesor Wolfgang, titulada Polybius and His World, y lo vamos a citar: no hay necesidad de oponerse al hombre romántico por un lado y al práctico por el otro. En el caso de Wolfgang, el primero se articula dentro del segundo, el hombre que se aventuró en la problemática del federalismo griego, el artesano itinerante que mantuvo vivo el legado del mundo antiguo, el historiador equilibrado y objetivo en sus juicios, su trabajo anclado en los hechos, libre de abstracciones y generalizaciones burdas o intereses ocultos, pero no por ello sin tomar una posición, sin sentirse apasionado y estar dispuesto a la confrontación. Muchas gracias. Estamos llegando al final de esta semana. No sé si alguien quiere decir algo. En caso contrario, como siempre lo hemos hecho, la damos por clausurada y esperamos, si Dios quiere, encontrarnos el 2015.